de Dios. Este es parte número 7 y lo que vamos a cubrir esta semana es el amor de Dios. El amor de Dios. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que entender primero para comenzar es el amor de Dios no es simplemente uno de los atributos de Dios, sino que Dios es amor. Es la misma naturaleza de Dios, el amor. Ahora, lo triste de todo esto es que la palabra amor ha sido diluida por la cultura secular y tendemos a pensar en el amor de Dios muchas veces de la misma manera en que decimos cómo me gusta o amo el arte o amo la música o amo este platillo, es mi comida favorita, etcétera, etcétera. Y tendemos a hacer un desnivel del amor de Dios y lo ponemos al nivel de las cosas que fácilmente muchas veces acá en esta cultura decimos amo tal cosa. Cuando de verdad, sin embargo, la Biblia dice que el amor de Dios es extremadamente diferente a las cosas triviales que nosotros tendemos a decir que amamos. Es completamente diferente a cualquier otro amor que pueda ser expresado. Quiero que veamos hoy unas cosas, van a ser 5 cosas que quiero que veamos del amor de Dios. Hay, obvio, muchas más, simplemente hoy vamos a cubrir estas 5. La primera es el amor de Dios no está o no es influenciado. Una vez más, el amor de Dios no es influenciado. Esto quiere decir que el amor de Dios es libre, el amor de Dios es espontáneo y el amor de Dios no tiene causa. Usted, yo, nadie puede causar que el amor de Dios sea expresado sobre alguien. De una mayor manera o de una menor manera, no hay nada que podamos hacer para influenciar el amor de Dios sobre nuestras vidas. La única razón por la cual Dios ama a alguien simple y sencillamente se encuentra en su soberana y perfecta voluntad. Él ama porque Él quiere amar. No ama porque no lo merecemos, no ama porque no lo ganamos. Él ama porque Él así lo quiere hacer. Le muestro, vaya a Deuteronomios, comencemos ahí, capítulo 7, versos 7 y 8. Deuteronomio 7, versos 7 y 8. Esto es en referencia al pueblo de Israel. Quiero que vea esto. Dice el verso 7, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más en número que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Verso 8, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Claro, vemos acá, Dios amó a su pueblo no porque eran los más grandes en número, no porque eran la mejor nación, no porque eran los más fuertes, los más poderosos, los más guerreros, no. Simplemente Dios decidió amarlos. Y dice, ustedes no eran los más grandes en número, al contrario, eran los más pequeños en número. Dios ha amado a su pueblo desde la eternidad. Eso tiene que empezar a entenderlo usted. No solo ha amado a su pueblo, si usted es un hijo, una hija de Dios, Dios lo ha amado a usted desde la eternidad. Lo que esto significa es que toda criatura creada, o sea, nosotros, no podemos hacer nada para ganarnos el amor de Dios. Nada para ganarnos el amor de Dios. Ahora, ¿por qué es esto? Porque lo que ha sido desde el principio no puede ganarse. Porque si Dios nos ha amado con un amor eterno, quiere decir que nos amó desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que usted hubiera podido hacer para ganarse ese amor, porque usted y yo no existíamos. Ese amor fue establecido por Dios, por su soberana voluntad desde un principio. ¿A quiénes? A aquellos quien Dios iba a salvar de antemano. Dios los predestinó. Puede leerlo en casa, Efesios capítulo 1, todo el capítulo.
Dios vive de sí mismo, o sea, Dios vive según sus propósitos. Dios ama a quien Él ama. Y no hay influencia alguna que haya para, para causar que Él diga, bueno, te amo más que, ya sabes, aquel grupito. No, Dios ama a quien Dios ama. Segunda Timoteo, vea conmigo, capítulo 1, verso 9. Segunda Timoteo, verso 1, capítulo 1, perdón, verso 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, subraya esa parte si quieres, no según nuestras obras. Él nos ha llamado no según nuestras obras, sino según qué, su propósito, o sea, su voluntad. Estoy en 2 Timoteo 1:9. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Desde cuándo nos amó Dios de esta manera? Desde la eternidad. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame diferente. Porque ese amor no comenzó cuando usted empezó a vivir y a respirar. No, comenzó desde antes de que nosotros fuésemos creados. Dios nos amó desde la eternidad. Dios nos amó de esa manera. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos, dice, porque Él nos amó primero. No es al revés. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios no nos amó porque nosotros lo amábamos, obvio. Él nos amó incluso antes de que usted tuviera cualquier deseo de amarlo a Él. Y creo que deberíamos saber esto. Dios nos amó cuando no éramos dignos de ser amados. Espero que sepa eso. Eso debe estar claro en todos nosotros, que entendemos lo que es nacer de nuevo. No merecíamos este amor. Dios nos amó cuando no éramos dignos de este amor. Y eso, mire por favor, entender eso deja claro que nosotros no tuvimos ninguna influencia sobre el amor de Dios hacia nosotros. O sea, si usted entiende que nosotros no éramos dignos de ser amados, usted entiende que no tuvimos ningún efecto a que Dios nos amara. Entonces hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué vio Dios entonces? Escuche esto. ¿Qué vio Dios en mí o en usted que fuera tan sorprendente que se dijo a sí mismo, tengo que amarte? ¿Qué pudo haber sido eso? Que Dios nos vio y nos examina y dice, tengo que amarte. La respuesta es nada, nada. Al contrario, si somos honestos, todo lo que Dios vio era algo en nosotros que impedía el amor de Dios. Y una vez más, eso afirma que nosotros no tuvimos ningún tipo de influencia sobre que Dios nos amara. Fue por su propia voluntad. Dios salva a quien Dios salva. Usted no hizo nada, yo no hice nada, no lo merecíamos. Y ese es el amor de Dios que no tiene influencia, que no ha sido influenciado por ninguno de nosotros. Número dos, el amor de Dios es eterno. Primero, el amor de Dios no está influenciado. Número dos, el amor de Dios es eterno. Y sabemos que es eterno, ¿por qué? Porque obvio Dios es eterno y Dios es amor eterno. Dios no tiene principio, por lo tanto el amor de Dios no tiene fin. Jeremías 31:3 dice de esta manera, Jeremías 31:3 dice, desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado porque por eso, perdón, te he sacado con misericordia. Quiero hacer esta pregunta acerca de ese verso. Con amor eterno te he amado. No sé si usted entiende qué tan confortante es eso. Si usted es un hijo de Dios.
Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted ha nacido de nuevo, mire lo que Dios dice sobre sus hijos. Con amor eterno te he amado. Tú no merecías ser amado y te amo eternamente. Yo, Dios dice, he decidido por mi propia soberana voluntad, buena y perfecta, amarte antes de que tú me amaras. Antes de que tú hicieras algo bueno o malo, Dios ha decidido amarnos como hijos e hijas. ¿Puede entender qué fuerte es eso? Medite en eso 2 minutos. Piense en el amor de Dios. Ahora piense el otro lado de la moneda donde hay gente que piensa que usted puede perder su salvación. ¿Dónde está eso? ¿Qué lógica hay en eso? O sea que Dios lo amó por 5 años y después dijo, no, como tú ya no me amas bien, yo tampoco te voy a amar. ¿Cree usted que Dios es así? ¿O 10 años? ¿Cree usted que Dios lo va a amar por 10 años? No, ¿sabe qué pasó? El problema es que nunca fue cristiano de verdad. Eso es lo que pasó. Ay, ¿cómo se alejó el hermano? No, nunca fue hermano. Ya no viene a la iglesia, ya no es su vida, ya no ama a Dios, nunca lo hizo genuinamente. Ah, no, pero es que él daba la bienvenida, él hasta predicaba, viera. Sí, si hasta el diablo sabe la Biblia. Dios nos ha amado como pueblo eternamente, eternamente. Y eso es confortante, eso debería de fortalecer su fe. Ese tipo de amor que nunca va a cambiar, que es eterno. Efesios capítulo 1 nos ayuda a entender esto. Mire, cómo el amor de Dios es eterno. Versos 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Lea conmigo, verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora mire la última parte del 4. En amor. ¿Qué tipo de amor? No un amor como cuando decimos, oh, amo la música. No, no, amo. Este tipo de amor es eterno, es eterno. No es influenciado por nada, ha sido de parte de Dios extendido hacia criaturas no merecedoras de ese amor, pero Dios ha decidido en su soberanía amar a un grupo de esas criaturas, salvarlos y amarlos eternamente. Dice, en amor, verso 5, nos predestinó para adopción como hijos, dice, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de ¿qué? De su voluntad. Dios así lo quiso. No nosotros, sino Dios así lo quiso. Y Dios no se arrepiente. Dios no cambia. Dios no dice hoy sí, mañana no, dependiendo cómo te comportes. Si Dios nos ha amado como la Biblia dice que Dios ama, nos ama eternamente. Y la evidencia de que usted es hijo e hija es que usted sigue perseverando continuamente. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Ahora imagínense este tipo de amor, este tipo de fidelidad, este tipo de, desde antes de la fundación del mundo, amor que Dios nos ha mostrado. ¿Qué respuesta? Pregúntese, ¿qué tipo de respuesta debería mi vida darle a un Dios, a Dios, al Dios de la Biblia, que me ama de esa manera? ¿Qué tipo de alabanza, qué tipo de adoración debe Dios entonces recibir de nosotros como hijos de Él? Nuestra vida debe de ser una respuesta al amor de Dios continuo. Cada paso, cada decisión, cada pensamiento está sujeto a las escrituras y eso causa que mi vida persevere hacia la santidad. ¿Por qué? Porque me ha amado cuando no lo merecía. Me ha amado con un tipo de amor que obvio yo no me merecía, pero aún así por su voluntad me ha mostrado ese amor. Me ha extendido esa gracia. Sepa esto, Dios ama a su pueblo. Y no con amor superficial, no con amor que pasa al frente y llora unas lágrimas
unos minutos y sale de aquí igual. No, un amor eterno. Un amor que transforma, un amor que es para siempre. Dios ama a su pueblo. Y si usted es un hijo o una hija de Dios, usted es pueblo. Y este es el tipo de amor que Dios nos muestra, un amor eterno. Número 3. El amor de Dios es infinito. ¿Por qué? Porque todo acerca de Dios es infinito. Su poder es infinito, su esencia es infinita, su sabiduría es infinita, su bondad es infinita, su misericordia es infinita. Por lo tanto, el amor de Dios es infinito. No cesa nunca. Efesios 2:4 dice, pero Dios es que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó. Es un amor infinito, que no cesa nunca, que nos sostiene. El amor de Dios es trascendente, no puede estimarse ni medirse. No hay capacidad en nuestra mente para entender qué infinito es el amor de Dios. Pero en su gracia y su misericordia, ese tipo de amor Dios ha derramado sobre sus hijos. ¿Puede usted entender, ir entendiendo esto? Y la pregunta que quiero que usted, espero que esté surgiendo en su espíritu es, ¿cómo debo de vivir sabiendo que este es el tipo de amor que Dios tiene sobre mí? No es un amor superficial que depende de que si hoy me porto bien o hoy me porto mal. Por supuesto que habrán consecuencias al pecado, pero un hijo, una hija de Dios persevera hacia la santidad. No estoy hablando de perfección, porque nadie vive una vida perfecta sin pecado, porque el que dice que no peca ya pecó, dice la Biblia. Lo que le estoy diciendo es que vive una vida consciente de que su enfoque es una vida hacia la santificación, perseverante, todo el tiempo, reconociendo que a diario nos rendimos a Dios. ¿Por qué? Porque este tipo de amor no lo merecíamos. Aún así Dios lo ha extendido a los suyos. Y la evidencia que usted, de las evidencias que usted es suyo es que usted persevera. Que usted no dice esto es imposible, no puedo, me voy. No, usted persevera en la fe. ¿Por qué? Porque sabe que esto es verdad. Porque nunca dependió que Él lo salvara en que usted hiciera algo bueno, que yo hiciera algo bueno, nunca. Fue por su gracia y su misericordia. El amor de Dios es infinito, es rico en misericordia, dice Efesios. 4, el amor de Dios es, escuche esto, inmutable, no cambia. El amor de Dios no cambia. O se lo voy a decir de esta manera, el amor de Dios no aumentará para sus hijos ni disminuirá. Si el amor de Dios aumentara para sus hijos, quiere decir que Dios no está amando completamente y eso lo descartaría de ser Dios. Él no ama de esa manera, Él ama completamente. Dios no aumenta el amor para sus hijos ni los disminuye. Es lo que siempre ha sido y siempre va a ser lo mismo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, dice. Santiago 1:17, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ningún cambio puede cambiar el curso del amor de Dios. Es eterno porque fluye del ser eterno. Dios es un ser eterno. Y todo lo que Él da es eterno. Sus promesas son para siempre sobre sus hijos. Y entienda esto, si Dios es el proveedor de este tipo de amor, el cual estamos viendo que Él es el proveedor de este tipo de amor, quiere decir que Él es el sustentador de este tipo de amor, no nosotros. Él nos sostiene, Él nos mantiene, Él nos guarda, Él nos equipa, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos libera.
Él es el proveedor de este tipo de amor. Vaya conmigo Romanos 8. Estos versos los conocen ustedes muy bien. Son bastante leídos, comenzando en el verso 35. Pero quiero que entienda en realidad qué significa esto para nosotros como hijos. Verso 35, 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Suena como que si, un poquito sarcástica la pregunta, ¿no? O sea, que, honestamente, ¿quién puede removernos de este tipo de amor que estamos leyendo? Un amor eterno, un amor que no es influenciado, un amor que es infinito. ¿Quién puede venir y movernos de ese amor? Y sigue y dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, verso 36, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la actitud de los que están siendo perseguidos. Verso 38, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En inglés dije, me estaba recordando yo eso, cuando estaba leyendo estos versos. Anoche le estaba leyendo yo a mi niño, Ethan, tiene 11 años, acerca de los puritanos y los reformadores. Y le estaba leyendo yo acerca de la vida de muchos de ellos. En una parte llegamos a una parte donde habla acerca de un grupo de cristianos en Francia que estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Y no solo perseguidos por predicar el Evangelio, sino básicamente puestos a muerte, asesinados por predicar el Evangelio. Y bueno, son como las casi 10 de la noche, creo, cuando estaba leyendo. Y lo miro de reojo así como dice, como que su mente está pensando, ¿no es eso lo que nosotros hacemos, predicar la palabra? Yo diciéndole que por predicar la palabra están siendo asesinados muchos cristianos, ¿no? Y en su mente él está procesando qué es eso, cómo se ve eso. Y dice que en el lapso de 10 días, 50,000 cristianos fueron asesinados. En 10 días, 50,000 cristianos en una ciudad fueron asesinados por predicar el Evangelio. Y le estoy contando esto y le estoy tratando de explicar simplemente. Quiero que sepas, quiero que veas la razón por qué tanta gente seguía predicando sabiendo que los estaban matando. Si hay una convicción, le dije que ellos sabían que esta era la verdad. Porque alguien que no tiene la convicción que esto es la verdad, rápidamente huye. Pero ellos sabían, Romanos 8, 35 al 39, entendían lo que es el amor de Dios. Que no importara lo que venía, aún ese tipo de muerte en esa cantidad, ese tiempo tan pequeño, su recompensa era la mejor cosa que podían recibir, que era estar en gloria con Cristo. Y le estoy tratando de explicar esto y le digo, quiero que sepas que es un privilegio que nosotros tenemos de poder hacer esto todavía en este lado del mundo, le digo yo, y que eso no nos esté sucediendo todavía. Va a suceder, le dije, pero todavía no ha venido a este lado todavía, a ese nivel. Pero hay gente en el otro lado del mundo que sí están sufriendo esto que estamos leyendo, le digo, que por predicar el evangelio se esconden y están siendo perseguidos y hasta puestos en cárcel y asesinados. Yo sí me queda viendo como que su mente está procesando esto. Yo quiero leer, pero quiero que sepas que esto es eternamente el valor que esta gente está recibiendo viene de parte de Dios. Porque nadie va a morir por algo que ellos no crean que sea verdad. Le digo esto porque creo que muchas veces en nuestra burbuja
de iglesia que tenemos de este lado del mundo, se nos olvida el extremo en lo cual los hermanos en Cristo han dado su vida para avanzar el evangelio correcto, obvio, el evangelio puro, el evangelio bíblico, es lo que estamos hablando. No lo que se escucha hoy en TVN o cualquier red social, lo que sea. El evangelio bíblico. Que gente dio su vida por avanzar el evangelio. Y ahora tenemos el privilegio de ser parte de esa iglesia, del cuerpo de Cristo, que puede dar su vida, lo mejor de nosotros, para avanzar el evangelio de Cristo Jesús. Y le digo, ¿entendés? You understand what I'm saying? He's like, yes, Dad, I kind of understand. Ok, dormite. Yo no sé si tuvo pesadillas o qué, pero el punto es que él tiene que ir entendiendo que lo que creemos no es algo superficial que hacemos los domingos, sino es algo por el cual muchos han dado su vida. Y nosotros queremos hacer esto de la misma manera. Y cuando leemos versos como estos, Romanos 8:35, cuando vemos que no hay nada, ni aun la muerte que pueda remover ese amor que Dios ha mostrado hacia nosotros, esa es la esperanza que nosotros tenemos. De ahí nadie nos mueve. Y vendrán días difíciles a este lado del mundo. Se están acercando. Y muchos van a doblarse. Y Dios nos ayude a ser de los que perseveran. Y Dios nos ayude por su misericordia y gracia a ser de los que avanzan hacia adelante, no importando las consecuencias. Y eso es a todos nosotros. Esto es a los creyentes, eso no solo a los pastores, a los líderes, todos los que profesan a Cristo como su Señor y Salvador. Este tipo de amor es el cual usted y yo hemos recibido, un amor que nos lleva hasta la muerte si es necesario. Pero es un amor fiel, eterno de parte de Dios. Número 5, el amor de Dios es santo. Y este es uno muy importante. El amor de Dios no se basa, escucha esto por favor, es importante. El amor de Dios no se basa en sentimientos. El amor de Dios no se basa en su pasión por hacer las cosas. El amor de Dios no se basa en sus deseos porque algo suceda o por alguien. No, el amor de Dios se basa en principios. Y son principios bíblicos. Lo que la Biblia dice es lo que es el amor de Dios. Y de ahí se basa. No, el Señor, tú sabes, nosotros no movemos los sentimientos de Dios de esa manera con nuestras oraciones. Oremos. Es necesario orar. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Hemos estado aprendiendo de eso. Pero Dios no se mueve a través de nuestros sentimientos. Él no es como nosotros. Dios es un Dios de principios que ha establecido Él en su palabra. Y Él es justo y perfecto en su amor. Y su amor es santo. Usted sabe esto, a quien Dios ama, ¿Dios qué? Dios disciplina. Hay muchos padres aquí, yo soy padre de familia, seríamos terribles padres de familia si le diéramos todo lo que nuestros hijos nos piden. Ese es un mal padre, es una mala madre que le dé todo a sus hijos. Eso es ilógico, piensen eso, qué daño se le está haciendo a un hijo al darle todo lo que ellos quieran. Imagínense si Dios nos diera todo lo que nosotros le pedimos hacer. ¿Qué daño sería para nosotros? Porque nosotros pedimos egoístamente. Pues si fueran los niños, comen dulce todo el tiempo. O harían lo que ellos quisieran todo el tiempo. Sin disciplina alguna. Sino es que los padres disciplinan en amor, en misericordia, en gracia, pero lo hacen. De la misma manera, Dios al que ama va a disciplinar. Y no solo esto, escucha esto, al que es hijo, Dios va a disciplinar. Usted no viene a meterse a la casa de alguien a disciplinar a otros hijos. Le van a decir, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted va a disciplinar a los suyos. De la misma manera, Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué le irá tan bien al impío?
¿Usted qué le importa que le esté leyendo bien o mal al impío? ¿Usted qué le importa que usted es hijo y usted va a dar cuentas a Dios? Dios ama al que Dios disciplina, perdón, al que él ama. Hebreos 12, 6, 7 dice lo siguiente, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Hebreos 12, 6, 7. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué tal? Esa palabra no nos gusta, ¿no? Verso 7. Es para su corrección que sufren. Dice, Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Necesario. Necesario. Como digo, denle todo a sus hijos y va a ver en unos años cómo le va a contestar. Y Dios no hace eso con nosotros. Dios nos disciplina. Mire, Dios no va a dejar pasar aún pecaditos pequeños a sus hijos. Que haga wink, wink. No te preocupes, eres mi hijo. De todos modos te amo más que aquellos, ¿verdad? No, Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es santo. Porque el amor de Dios es puro. Porque el amor de Dios se caracteriza, escuche esto, por pureza, por santidad, por justicia. Porque Dios es un Dios justo. Su amor es absolutamente perfecto. Su amor no en ningún instante es egoísta. Su amor no es malo y su amor no se mezcla con el pecado. El amor de Dios, perdón, no es ordinario. No es como nuestro amor. Es un amor santo. El amor más cercano al amor de Dios acá en la tierra es el matrimonio. Y aún así hay una gran diferencia. Pero es el amor más cercano que tenemos, el ejemplo más cercano que tenemos. El amor de Dios es único en su clase. Es majestuoso, es sagrado. Va mucho más allá de cualquier tipo de amor que nosotros vamos a manifestar acá en la tierra. Trasciende nuestra experiencia. El amor de Dios que Él comparte para nosotros no es igual al que nosotros compartimos para los unos a los otros. Pero es de seguir de ejemplo, eso sí. Voy a leerles rápidamente unos versos para ir terminando. Romanos 5. Vaya conmigo, Romanos 5, verso 1 al 5. Romanos 5, verso 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, dice. Y el carácter probado produce ¿qué? Esperanza. Y verso 5, aquí está el verso que une todo esto. Y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Qué amor del que estamos hablando? Un amor que no es influenciado, un amor que es eterno, un amor que es para siempre, un amor que no tiene límites. Dice, ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Que este tipo de amor que Dios nos ha mostrado, este tipo de amor es el que usted ha recibido sin merecerlo, es el que yo he recibido sin merecerlo, pero aún así, ahora
como hijos e hijas de Dios, tenemos que entender, si Dios ha derramado este tipo de amor hacia mi vida, ¿cuál es la respuesta de mi vida hacia esto que Dios me ha dado? Y es una vida de gratitud. Que no pierde la esperanza, ¿por qué? Porque entiendo qué tipo de amor Dios me ha derramado sobre mí. Gratitud. Vivimos vidas en gratitud todos los días. ¿Por qué? Porque entiendo que este amor es eterno, porque entiendo que este amor no se pierde nunca. No hay nada que nos separe de este tipo de amor. Porque no es un amor como el de nosotros, no es un amor egoísta. Es un amor puro, santo, irresistible. ¿Y qué causa esto? Una esperanza que no desilusiona. Usted no pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque usted conoce el tipo de amor que Dios ha extendido hacia usted. Cuando no conocemos los atributos de Dios, en este caso el amor de Dios, y no entendemos lo que significa para nosotros ese tipo de amor, es muy fácil que el enemigo venga y nos desilusione y nos robe la paz. Y vivamos en ansiedad y vivamos preocupados y vivamos, etcétera. Agréguele a la lista que muchos tienen. ¿Por qué? Porque no entendemos el tipo de amor que Dios ha derramado. Que en eternidad, desde antes que usted hiciera algo, Dios ya lo había amado. Y eso es de a qué aferrarse. ¿No es mejor aferrarnos a la palabra de Dios que a las ansiedades o a los problemas o los pensamientos que el enemigo pueda poner en su mente? Mejor aferrémonos a lo que Dios ha dicho acerca de qué tipo de amor Él ha derramado sobre nosotros. Este tipo de amor que es eterno. ¿Amén?